Aquí empezamos lo que ustedes vieron en los últimos dos videos que les encargué, lo que fue el jueves y viernes pasado, fue lo siguiente. Les pedí que vieran el video llamado suma y resta de vectores y también un video llamado vector unitario. Cuando ustedes empezaron a ver lo que fue el primer video de suma y resta de vectores, vieron por ahí que ustedes realmente ya habían visto en preparatoria cómo se suman vectores. Y los vectores se suman por dos métodos que vieron. Hay un método llamado el método del paralelogramo. ¿En qué consiste este método del paralelogramo? El método consiste en que si ustedes tienen en un momento dado dos vectores, supongamos por un momento que ustedes tienen dos vectores, un vector A y tienen un vector B aquí inclinado a 30 grados. ¿Cómo se suman esos dos vectores? El método del paralelogramo es un método que se utiliza solamente cuando tienen dos vectores. El método dice lo siguiente: donde termina el vector A, ustedes van a trazar una línea punteada que esté paralela al vector B. Donde termina el vector B, ustedes trazan una línea paralela al vector A y van a encontrar un punto de intersección. Lo que van a hacer es que cuando ustedes dibujaron el vector A y el vector B, el vector A y el vector B, los dos partieron del mismo punto de origen, por así decirlo. Entonces, el vector suma, según el método del paralelogramo, es la unión del punto también de origen con el punto de intersección. Si tengo el vector A y tengo el vector B, voy a llamarle vector C a lo que sería la suma de los dos vectores. Así es como ustedes en preparatoria realizaban lo que era la suma de los dos vectores. Bueno, pero no solamente vieron el método del paralelogramo, sino que también vieron un método llamado el método del polígono. El método del polígono se utiliza cuando tienen dos o más vectores. Es decir, ustedes también pueden utilizar este método para sumar los dos vectores que acabamos de utilizar. ¿En qué consiste el método del polígono? El método del polígono dice que ustedes van a ir graficando vector por vector de la siguiente manera. Primero grafican el vector A y donde termina el vector A, ese va a ser, por así decirlo, el origen nuevo donde van a graficar el siguiente vector, que sería el vector B. Si ustedes tuvieran un tercer vector donde está el punto final del vector B, en ese momento ahí sería como el origen de donde ustedes graficarían el vector C y así sucesivamente. Para este caso he agarrado los vectores A y B que tenemos en el ejemplo anterior y lo único que se hace para el método del polígono es que el punto inicial donde estaba el vector A se une con el punto final del último vector y de esa manera se encuentra la suma. Como ven aquí, esta línea de color rojo me viene representando lo que es la suma del vector A con el vector B. Aquí solamente le hizo falta a estos apuntes por aquí una punta de flecha, pero aquí donde termina el vector B, aquí también va una punta de flecha indicando que ese es el vector C. Esa es la forma en la que en preparatoria ustedes vieron cómo se suman dos vectores, el vector A y el vector B. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongan por un momento que tengo un vector A que está exactamente sobre el eje de las X y que tengo un vector B que está exactamente en el eje de las Y. Vamos a darle al vector A las coordenadas 5,0, tal como estoy aquí señalando con el cursor que se está moviendo. Y el vector B voy a ponerlo de coordenadas 0,3. Al dibujar el vector B y al vector A, si me piden la suma por el método del polígono o por el método del paralelogramo, bueno, en este caso, así como están dibujados, fue hecho por el método del paralelogramo. Aquí donde termina el vector A, trazo una línea paralela al vector B, y donde termina el vector B, trazo unas líneas paralelas al vector A. Y en el punto de intersección, uno el origen del vector A y del vector B, lo uno con el punto de intersección, y aquí se formaría lo que es el vector C. Si yo quitara estas líneas punteadas y yo observo que como tengo un vector que parte del origen y llega a un punto,
sé que este vector es un vector de posición. Como aquí está cuadriculada esta hoja, alcanzo a observar que las coordenadas del vector C, ¿cuáles serían? En X tendría 5 y en Y tendría 3. Es decir, el vector C, la suma del vector A con el vector B, me va a dar de coordenadas 5,3. 5,3 sería la suma del vector A con el vector B. De manera ya formal, lo que se hace es lo siguiente. Cuando tenemos dos vectores, el vector A de coordenadas A1,2 y el vector B de coordenadas B1, B2, la suma se encuentra sumando las coordenadas en X de ambos vectores y sumando de manera respectiva las coordenadas en Y de ambos vectores. Esta es una fórmula de cómo se encuentra la suma de vectores. Vamos a suponer por un momento que tenemos esto, que tenemos un vector A de coordenadas 3,7 y que tenemos un vector B de coordenadas menos 2, menos 3. Si me piden la suma de los dos vectores, va a ocurrir que simplemente tengo que sumar 3 con menos 2, la suma algebraica de estos dos me va a dar 1, y la parte en Y, si sumo 7 y le sumo menos 3, la suma algebraica me va a dar 4. Es decir, aquí tenemos que la suma del vector A y el vector B me va a dar un vector de coordenadas 1,4. Pero, a pesar de que está muy sencillo y muy simple esta explicación, vamos a graficar en GeoGebra, para poder interpretar un poco mejor de qué se trata esto. Vamos a irnos al programa GeoGebra. Bueno, vamos a graficar en GeoGebra lo que son los vectores que vamos a utilizar para el ejemplo que acabamos de visualizar. Acabamos de ver al vector A y al vector B y los acabamos de sumar. Voy a dibujar el vector A, voy a dibujar el vector B y voy a dibujar el vector que es la suma de ambos vectores por separado, y luego los voy a unir según el método del polígono para ver si es cierto que la suma es lo que me debe de dar. Voy a graficar primero el vector 3,7. Vamos a GeoGebra. Vamos a graficar por aquí el vector 3,7. Vamos a poner lo siguiente. Acá en GeoGebra tenemos lo siguiente. Vamos a dibujar, vamos a ponerle vector A es igual a 3,7. Y aquí tenemos el vector 3,7. Este vector, ya lo moví. Son 3 en X. Son 3 en X y 7. 3,7. Lo voy a quitar momentáneamente del origen. Aquí está, ese es el vector A. Voy a poner el vector B. El vector B, ¿de qué coordenadas dijimos que se trataba? El vector B se trata o tiene las coordenadas menos 2, menos 3. Entonces, aquí en GeoGebra dibujo el vector B. Vector B es igual a las coordenadas menos 2, menos 3. Y el vector se va a dibujar automáticamente. Es un vector que está por abajo. Okay. Este sería mi vector B. Lo quito del origen también, lo voy a poner por acá. Y me falta por dibujar lo que sería la suma de los dos vectores. La suma es el vector de coordenadas 1,4. Me vengo a GeoGebra. Voy a llamarle vector C a la suma de los dos vectores, que sería 1,4, 1,4. Y ahí tenemos el vector C. Este vector C, voy a hacer lo siguiente. Fíjense en esto. Este vector que está aquí es nuestro vector A. ¿Qué me dice el método del polígono? El método del polígono me dice lo siguiente. Voy a poner este vector A en cualquier punto. Lo voy a poner a partir de aquí. Es más, voy a quitar el vector C, que sería la suma. La voy a quitar del origen. Y voy a volver a colocar en el origen lo que sería el primer vector, que sería el vector A.
Ahí está nuestro vector A. Luego el método del polígono me dice que donde termina un vector debo de colocar el siguiente. Entonces aquí donde termina el vector A, vengo y coloco el vector B. Y el método del polígono me dice que si yo uno el origen del primer vector con el punto final del último vector, ahí se encuentra la suma. Si yo agarro el vector C, vengo y también lo coloco en el origen, me voy a dar cuenta que efectivamente terminan en el mismo punto. Terminan en el punto 1,4. Entonces ahí observo que efectivamente la suma del vector A y la suma del vector B me dan este vector, que es el vector C. Bueno, regresamos a los apuntes que tengo por aquí de lo que son el repaso de los videos que vimos. También, ¿qué más se vio en ese primer video? En ese primer video también se habló de algo llamado multiplicación de un escalar por un vector. Hablábamos de que un escalar no es más que una constante. Cuando una constante multiplica a un vector, lo único que se hace, o el único efecto que ocurre, es que la constante multiplica las coordenadas del vector. En este caso, supongan que tengo un vector de coordenadas a 1,2. Si yo lo multiplico por una constante o un escalar, el efecto que tiene es que la constante multiplica la coordenada en X y la constante multiplica la coordenada en Y, quedándome de esta manera. Si ustedes grafican al vector A y grafican al vector que fue multiplicado por una constante, se van a dar cuenta que los dos vectores son múltiplos. Un vector es múltiplo del otro. Un vector, el vector original, el vector A, se hace a escala. Supongan por un momento que tenemos lo siguiente. Supongan por un momento que tenemos un vector A de coordenada 3,4 y que tenemos una constante K igual a 2. Entonces, si me dicen que multiplique por 2 a un vector, el 2 multiplica el 3 y el 2 multiplica el 4, quedándome unas nuevas coordenadas del vector que serían 6,8. Si nosotros graficamos al vector A, el vector A tiene de coordenada 3,4. Aquí está el vector A graficado en color verde. Y luego cuando ustedes grafican al vector 6,8, se observa que el vector A y el vector 2A, uno está encima del otro. Cuando dos vectores están uno encima del otro, se dice que los dos vectores son paralelos y están en la misma dirección o en el mismo sentido. ¿Ok? Si ustedes calculan lo que es la magnitud del primer vector, la magnitud del vector A, se van a dar cuenta que la magnitud del vector A, que originalmente tiene de coordenada 3,4, la magnitud es 5. Si ustedes ahora al nuevo vector que fue multiplicado por 2, que me quedó el vector 6,8, le calculan la magnitud pasa a ser 10. ¿Qué observan? Que teníamos 5 originalmente y que luego se cambió a 10. Es decir, la magnitud también se modifica cuando ustedes multiplican a un vector por una constante. La magnitud del vector original, que en este caso era 5, también se multiplica por 2 y nos da el valor de 10. En este caso digo que se multiplica por 2 porque en este caso el vector fue multiplicado por 2. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué pasa cuando queremos restar dos vectores? Para la resta de vectores, lo que se hace es que realmente a uno de los dos vectores se le multiplica por una constante y por una constante de menos 1. Y una vez que ya se le multiplica por menos 1 a un vector, lo que ocurre es que las coordenadas de ese vector van a cambiar de signo. Y después se le suma un nuevo vector. Y así es como se realiza la resta de dos vectores. Si quiero encontrar la resta del vector A menos B, como tengo aquí en el cursor que estoy moviendo, si quiero la resta del vector A menos B, lo que tengo que hacer es que al vector B lo tengo que multiplicar por menos 1, y cuando tenga esa multiplicación,
simplemente sumo el vector A con el nuevo vector multiplicado por menos 1 y así se encuentra lo que es la resta de los dos vectores, el vector A y el vector B. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A de coordenadas 3,7 y tenemos el vector B de coordenadas 5,6. Al hacer la resta, 3 menos 5 me daría menos 2 y 7 menos 6 me quedaría 1. De manera gráfica hay una interpretación. Cuando se encuentra el vector resta, el vector resta realmente es un vector que se encuentra entre las puntas de flecha que son del vector A y que son del vector B. Vámonos a irnos otra vez a lo que es GeoGebra para poder graficar al vector A y al vector B y observar cuál es la resta de los dos vectores. Fíjense en esto. A ver, me voy a GeoGebra, pongo archivo nuevo, le digo que no quiero guardar eso, y ahora tenemos lo siguiente. El primer vector, el vector A que tenemos es 3,7. 3,7. Entonces dibujamos un vector, el 3,7. Tenemos A es igual a 3,7. Y ahí está el vector de coordenadas 3,7. Este es nuestro vector A. Momentáneamente voy a quitarlo de aquí del origen, nada más. Porque luego cuando hay varios vectores que parten del origen, luego cuando los quiero mover, luego hay algún problema. Por eso estoy dibujando primero los vectores así por partes y luego los voy a volver a unir. Okay. Aquí está el vector A. El siguiente vector, el vector B, tiene de coordenadas 5,6. 5,6. Entonces, le pido a GeoGebra que me dibuje un vector llamado vector B de coordenadas 5,6. Y aquí está el vector B de coordenadas 5,6. También lo voy a quitar, lo voy a poner por acá momentáneamente. Y finalmente voy a dibujar el vector que es la resta, es el vector menos 2,1. Entonces me voy otra vez a GeoGebra y dibujo el vector C, que va a ser la resta de coordenadas menos 2,1. Ahí está. Voy a quitarlo del origen también y voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar al vector A y al vector B que partan del origen. Primero voy a poner al vector A. Pongo al vector A que está partiendo del origen. Luego pongo al vector... perdón, no parte del origen ahí completamente. Lo pongo aquí, ya está. El vector A ya parte del origen, ya es un vector de posición. Agarro el vector B y también lo pongo que parta del origen. Y el vector resta, que es el vector C, el vector resta siempre va a ser un vector que va a estar entre las puntas de flecha de dos vectores. En este caso, observen que la punta de flecha está aquí en lo que es el vector A. Entonces, donde está la punta de flecha, se dice que este vector es el vector A menos B. La punta de flecha me indica las coordenadas que agarro primero y le resto las coordenadas del punto inicial. En la punta de flecha, recuerden que cuando ustedes forman un vector, ¿qué es lo que hacen? Ustedes restan dos coordenadas de dos puntos. Restan las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. En este caso, la punta de flecha son las coordenadas del punto final. Aquí en donde está el punto final está el vector A. Y aquí donde empieza el vector que es la resta está el vector B. Entonces se dice que el vector C es el vector A menos el vector B. Así es como se encuentran de manera gráfica el vector. El vector resta siempre va a ser un vector que se va a encontrar entre las puntas de dos vectores. Y para saber qué vector resta a cuál, siempre va a ser el vector que está en la punta de flecha del vector resta, le resto el vector que se encuentra en el inicio del vector. Continuamos. ¿Qué más?
¿Qué más vamos a hablar? Ya llegamos a lo que es el segundo video, que es el video de vectores unitarios. En el segundo video que hablaron de vectores unitarios, se dio la definición rápidamente de que un vector unitario es aquel vector cuya magnitud vale 1, y se le dieron por ahí algunos ejemplos. De si, por ejemplo, el vector A era un vector unitario. A este vector se le encuentra la magnitud y la magnitud les dio 5. Entonces, se decía que ese vector no era unitario. Agarraron al vector B de coordenadas 1, raíz de 3, le encontraron su magnitud y encontraron que la magnitud vale 2. Por lo tanto, también dijeron que este vector, el vector B, no es un vector unitario. Pero luego agarraron al vector C, que tiene de coordenadas 2, raíz de 13, 3, raíz de 13, le encontraron la magnitud de este vector y encontraron que la magnitud, como si era 1, entonces decíamos que el vector C sí era un vector unitario. Para la simbología de un vector unitario se utiliza una letra U y con una flechita arriba indicando que tengo un vector unitario. Si estoy hablando del vector unitario del vector A, se pone la U del vector unitario y se pone por aquí lo que es una A minúscula indicando que estoy hablando del vector unitario del vector A. Por aquí vamos a encontrar una fórmula que nos dice que el vector unitario se encuentra dividiendo al vector entre la magnitud del propio vector. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Por ejemplo, en el video observaron que el vector A tenía de coordenadas 3,4 y que ustedes al multiplicarlo por 2, ¿qué es lo que pasaba? Pues que la magnitud crecía al doble. Si antes era 5, ahora la magnitud vale 10. Si en lugar de pasar a una magnitud de 10, quisieran ustedes una magnitud de 15, entonces ustedes al vector lo tienen que multiplicar por 3. Pero después hacemos una pregunta interesante. ¿Qué pasa si nosotros queremos que la magnitud valga ya no 10 o ya no 15? Queremos que la magnitud valga 1. Como yo sé que el vector A, su magnitud original, vale 5, cuando yo multiplico al vector A por una constante mayor que 1, simple y sencillamente el vector hace que su magnitud crezca también. Pero si en lugar de multiplicar, divido, la magnitud se va a reducir. Entonces, si en lugar de multiplicar por 5, yo multiplico la magnitud del vector A, lo multiplico por 5, se convertiría en 25. Pero si en lugar de multiplicarla por 5, la divido entre 5, la magnitud se va a convertir en 1. Entonces se hace lo siguiente. La constante que va a multiplicar un vector, en lugar de que sea una constante mayor que 1, si la ponemos en este caso menor que 1, en este caso un quinto, si al vector A lo multiplico por un quinto, las coordenadas 3,4 originales se convertirían en las coordenadas 3 quintos, 4 quintos. Y si a este vector le encuentro su magnitud, voy a ver que la magnitud vale 1. Es a final de cuentas lo que se esperaría, porque ya sabemos que a un vector, cuando lo multiplico por una constante mayor que 1, la magnitud crece. Pero cuando en lugar de multiplicarlo, ahora dividimos, la magnitud va a dividirse. En este caso, la fórmula de cómo se encuentra el vector unitario se deduce que al vector original, que tiene de coordenadas 3,4, ya habíamos encontrado que la magnitud era 5. Este 5 que está aquí, como un quinto, podemos decir, entre comillas, que el 5 está dividiendo al 3 y que el 5 está dividiendo al 4. Entonces, si agarro el vector A y lo divido entre la magnitud del vector A, que ya sabemos que la magnitud del vector A es 5, que sería este 5, entonces formamos o encontramos un vector unitario. Realmente en matemáticas, aquí en cálculo vectorial, no existe la división de un vector entre una magnitud, sino que realmente de manera formal se dice que al vector A lo multiplicamos por una constante, y esa constante es 1 entre la magnitud del vector A. Pero para que seamos un poquito prácticos, vamos a decir simplemente que al vector A lo vamos a dividir entre su magnitud. Pero realmente no hay
no existe la división de un vector entre una escalar. Pero realmente la vamos a manejar así, pero realmente es así. Es multiplicar una constante, que sería el recíproco de la magnitud del vector A, por el vector A. Y pues bueno, ustedes vieron por ahí algunos ejemplos en el video de cómo pueden encontrar lo que son la magnitud de un vector. Otra cosa importante, una cosa importante que vieron también en el video, es que existen algo llamado los vectores unitarios. Los vectores unitarios que se encuentran sobre los ejes en el eje X y en el eje Y, hay un vector que se llama vector Y y hay un vector llamado vector J. El vector Y es un vector que tiene de coordenadas 1,0 y el vector J es un vector que tiene de coordenadas 0,1. Imaginemos por un momento lo siguiente. Otra vez vamos a agarrar al vector A de coordenadas 3,4 y voy a decir que el vector 3,4 provino de la suma de dos vectores. Y digamos que el primer vector tiene de coordenadas 3,0 y que el segundo vector tiene de coordenadas 0,4. E inclusive puedo decir que el primer vector le saco como factor común una constante que en este caso sería 3. Y al segundo vector 0,4 le saco como factor común una constante que sería 4. Si yo multiplico el 3 por el 1 y el 3 por el 0, me va a dar el vector 3,0 que tengo arriba. Y si este 4 lo multiplico por 0 y lo multiplico por 1, verdaderamente me va a dar el vector 0,4 que tengo aquí arriba. Pero observen ahora que aquí tengo la coordenada 1,0. Y 1,0 es a final de cuentas el vector Y. Y 0,1 es el vector que dijimos que se llama. Entonces, en lugar de poner las coordenadas 1,0, puedo poner Y. Y en lugar de 0,1 puedo poner J. Si hago eso, el vector A me va a quedar que es igual a 3i más 4j. Entonces, la notación matemática en el que tengo que el vector A tiene de coordenadas 3,4, ahora encontramos que tiene una nueva notación donde podemos decir que el vector A tiene de coordenadas 3i más 4j. Entonces, la parte en Y siempre me va a representar a la parte en X y la parte en J me va a representar a la parte en Y. ¿Ok? Entonces, este vector 3,4 es lo mismo que yo diga que tengo 3i más 4j. ¿Ok? Y por ahí vieron unos ejemplos más para terminar el video y hasta ahí llegamos en el ejercicio, perdón, en el video. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí y regresamos a la clase normal.